Bien, nosotros seguimos acá en Perumín 37, ¿no? Y hay que destacar en realidad la organización, hay que destacar la participación de los distintos sectores vinculados al sector minería, representantes del Ejecutivo, representantes del Legislativo, entidades e instituciones que están participando en este evento de talla mundial. Y hasta ahora queremos conversar y sobre todo agradecerle la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, que nos permite ingresar a distintos puntos del territorio nacional, al doctor Gustavo Binatea, el gerente general del Instituto de Ingenieros en Minas del Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Binatea. Para mí es el gusto, José. Muchas gracias más bien por estar presentes cubriendo este importante Perumín. ¿Cuál es la primera reflexión y si tuviéramos que hacer un balance respecto a este Perumín 37? Bueno, creo que no porque lo diga yo, porque lo dicen los números y porque todo lo dicen los participantes, ¿no? He ido recogiendo diversas opiniones, sentires de diversas áreas de participación y en verdad creo que estamos ante el mejor Perumín de la historia. No solo en números, sino sobre todo en el impacto que esto está teniendo en nuestra sociedad. Yo quiero hacer un paréntesis. He conversado con CEOs de distintas empresas, he conversado con representantes de instituciones diplomáticas en nuestro país y en realidad destacan no solamente la organización, sino el sentido de fondo de los temas que se están abordando, ya no en el proyecto Perú, sino pensando ya en un tema más global. Correcto, correcto. Y más allá de los números que te decía, este fue un Perumín atípico que se lanzó en septiembre del año pasado. En octubre ya no había un stand disponible y eso nos hizo notar el gran interés que está despertando y despierta la minoría, la geología peruana para el mundo entero. Esta ventana de oportunidad que tenemos los peruanos de la transición energética y la necesidad imperiosa de minerales críticos que el Perú produce, ¿no? Nos hacen reafirmar cada vez con más énfasis que la minería peruana ahora salvará al planeta. Y usted toca un tema central, ¿no? La transición energética y este Perumín a lo largo de los distintos foros que ha tenido ha sido precisamente bajo ese enfoque, ¿no? Pero tenemos un desafío, un rol ya como país. ¿Cómo hacemos realidad que los proyectos que se están gestando se hagan realidad? Mira, ha sido muy importante evaluar y tomar conciencia de cómo un evento como este puede realmente transformar modos de pensar. Yo creo que a veces las personas tienen poca información o información distorsionada de lo que es la minería, por ejemplo. Entonces, eso evita que el peruano se sienta orgulloso de su minería, ¿no? Que hable con orgullo de lo que es la riqueza minera y las grandes tecnologías y los grandes avances que ha tenido y tiene la industria minera peruana, sea extranjera o peruana, que opere en el Perú. Yo ayer, por ejemplo, participé de la clausura de uno de los eventos para mí más importantes, más emotivos, que es el Premio Nacional de Minería Escolar, en sus 4 categorías, que a veces recibe poca cobertura en los medios, no hay CEOs, no hay mucha parafernalia, pero yo se los dije a los chicos ayer, esta es la parte más importante del Perumín, que el Perumín se pueda abrir como experiencia a estos niños, ¿no? Colegiales, escolares de todo el Perú, colegios públicos y privados, que 2 años han preparado sus trabajos, han sido calificados y que finalmente llegan al Perumín para ser premiados. Yo los veía en sus comentarios, en sus trabajos que han presentado y veía que lo que le falta al peruano es información sobre el tipo de minería que estamos desarrollando los peruanos. Cuando el peruano, como esos niños, entiende la minería peruana como debe ser, se vuelve en un predicador de las bondades y de la necesidad que tenemos los peruanos de utilizar y aprovechar este gran recurso con el que Dios nos ha bendecido para hacer del Perú un país de oportunidades. Y usted acaba de apuntar un tema que nos parece medular, ¿no? Participación de escolares, es su entorno, es su vida diaria, es lo cotidiano, y ellos a través de sus trabajos empiezan a volcar. Pero no solamente es eso, Perumín también premia a emprendedores, ¿no? Perumín Inspira en realidad es la mejor vitrina de ver cómo los emprendedores piensan en el Perú y en sus propias realidades. Perumín de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes cómo se van insertando, ¿no? Los becarios cómo van trabajando, ¿no? Perumín Hub, ¿no? El tema de innovación tecnológica de tal manera. Entonces, esa es una vitrina y además uno ve cómo se van preparando a lo largo de los distintos meses para llegar a este certamen y llegan de la mejor manera. Pero ¿sabes cuál es lo más importante, doctor Binatea? Y que esto es evaluado por los propios CEOs, por los propios gerentes, por los propios participantes. Correcto. Y tú has mencionado mucho de los programas del Perumín
Perumín no es una convención minera, no es solo una feria minera, es un ecosistema que toma 2 años prepararlo, 2 años de este tipo de evaluaciones, concursos, programas, en el que hay equipos técnicos de primer nivel evaluando a los chicos, promoviendo. Por ejemplo, hemos tenido por primera vez la beca 37, la beca Perumín 37. 37 jóvenes de todo el Perú, más de 2.100 postulaciones, 37 han sido seleccionados para venir a Arequipa con todo pagado, participar del Perumín, entrar a todos los eventos, y esa experiencia yo creo que va a ser imborrable para ellos. Y esto lo logramos, hay que decirlo, José, porque creo que a veces no se tiene presente, gracias a que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es una asociación sin fines de lucro absolutamente comprometida con el desarrollo de la minería en el Perú, la minería formal, hay que decirlo siempre ahora. Y eso nos permite, hay otros eventos mineros en el mundo que son organizados por empresas y se concentran en la parte comercial, en la parte, ¿no?, de la feria y nada más. Perumín es mucho más que una feria, es mucho más que una convención, y tú lo has dicho, y trata de cada vez involucrar a más personas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y jóvenes no necesariamente de carreras afines a las ciencias de la tierra, ¿no? En estos becarios hay abogados, hay biólogos, hay todas las profesiones que te puedes imaginar, pero que forman parte del ecosistema minero peruano. Lizardo, te comento que estamos dialogando con el doctor Gustavo de Vinatea, él es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, organizador de Perumín 37. Doctor de Vinatea, otro tema central, el foro del agua. ¿Y por qué resulta central? Usted mencionaba al inicio el cambio climático, las responsabilidades globales que tenemos, y este Perumín 37 ha servido. Lo escuché con mucha atención al ministro de Agricultura, ver las responsabilidades que van asumiendo las empresas con sus comunidades. Hay proyectos interesantes. El propio ministro Jorge Montero decía, tía María está avanzando porque hay un compromiso con el agua. Cerro Verde en realidad es un ícono en Arequipa. Proyectos que están en ciernes, como el Algarrobo en Piura, que es un proyecto hídrico minero, están caminando pensando en solucionar el tema hídrico. ¿Cuán importante es que las empresas estén involucradas en el tema hídrico en circunstancias que el planeta, por el cambio climático, lo exige? Mira, hay varias antinomias que nos han vendido, nos han camufladamente, nos han metido en la cabeza. Una de ellas es esta falsa oposición entre minería y agua. Así es. ¿No? Agua sí, mina no. Y creo que esto es un veneno que ha contaminado muchas mentes, que es falso. Es falso. Cuando uno ve la realidad, ve que lo que el Perú necesita es infraestructura hídrica. No es falta de agua. Somos de los países con mayores reservas de agua dulce del planeta. El problema, lo que necesitamos es infraestructura. Reservorios, canalizaciones, trasvases. En ese sentido, el impulso de la industria minera genera infraestructura hídrica. Y el Estado, ¿no?, tú lo has mencionado al ministro Manero, lo hemos tenido acá en Perumín varios días, hablado en el Foro del Agua. El Estado ha decidido, y felicitamos esa iniciativa, dotarnos de infraestructura hídrica, represar todo el agua que se va a los océanos, para que esta agua sirva a la agricultura, al consumo humano y también a la industria, no solo minera, a la industria en general. Por lo tanto, creemos que al contrario, lejos de haber una oposición entre agua o mina, agua o fábrica, o agua o consumo humano versus consumo para el agro, lo que necesitamos los peruanos es ponernos de acuerdo, desarrollar esa infraestructura y que nos permita desarrollar al país como queremos. Y sobre todo estos proyectos, ¿cómo acercan a las comunidades, a los entornos, a las áreas de influencia? Así es. Y cómo se hace en realidad, ¿no? Eso se está viendo en este Perumín 37. Otro tema que sí es preocupante es el tema de la minería ilegal. Se ha discutido bastante sobre la ley MAPE o la necesidad de contar con una ley antes de fin de año. El ministro ha dicho que no se va a prorrogar bajo ningún punto, no se va a extender el REIFO. ¿Cómo está mirando este tema de la minería ilegal? Ese es un tema muy importante y como tú has visto, has estado acá todos los días en Perumín. El tema de la minería ilegal se ha tocado en todos los foros, en todos los espacios del Perumín. Ha sido tema que ha salido por alguna u otra razón en el debate. Además, Perumín y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, creo que es conocido por todos, ha tomado una proactividad muy importante y Perumín ha tenido un foro sobre MAPE. Hemos invitado a los principales representantes de la pequeña minería, la minería artesanal, formal, la que quiere formalizarse, está en vías de formalización realmente, y han tenido conclusiones muy importantes que ahora se van a dar en el documento final del Perumín. Pero creo que este Perumín además ha tenido esa gran virtud de ser
un Perumín de todos los segmentos de la minería. Hemos tenido gran minería, mediana minería y sobre todo hemos tenido una gran presencia de la pequeña minería y minería artesanal. Interesante, ¿no? Como decía Argueda, juntamos a toda la sangre, recogemos los puntos de vista de toda la sangre y eso lo plasmamos en busca de soluciones. Creo que eso es uno de los grandes aportes de este Perumín 37. Sí, ha sido un Perumín extraordinario. Hemos tenido conferencistas magistrales como Mauricio Macri, que han lanzado un mensaje muy importante al empresariado. Creo que él es un hombre con una historia poco replicable, no sé cuántos puedan contar la historia que él cuenta, pero una persona que a raíz de una tragedia decide darle un propósito a su vida y se involucra en la gestión de aquello que le importa. Le importaba su club de fútbol, se involucra, es presidente del club de fútbol que lo apasiona, lo saca adelante. Le interesaba su ciudad, se involucra, es alcalde de Buenos Aires. Le preocupa el país, se involucra, es presidente de la República Argentina. Y el mensaje de él al empresariado peruano ha sido muy claro. Si no nos involucramos en aquello que nos importa, el gobierno del Perú, el gobierno de nuestra ciudad, va a estar en manos de otras personas. Y por lo tanto creemos que es muy importante ese mensaje que ha lanzado al auditorio del Perumín, de que realmente tenemos que involucrarnos en el manejo público. Y creo que Julio Velarde ayer, que es un ejemplo de funcionario público, creo que es un funcionario público que debe alentar a muchos jóvenes de excelencia académica a seguir la carrera pública, como lo hizo Julio, ¿no? Creo que el mensaje ha sido muy complementario para decirle a los peruanos: tenemos que participar más en la gestión pública, tenemos que preocuparnos más de aquellas cosas que realmente son importantes y no basta ser buen empresario, pagar los tributos, no contaminar, llevarme bien con la gente del entorno, sino que también tenemos que involucrarnos en la gestión pública para que este país reciba los mejores cuadros en sus filas, en la gestión, y podamos tener un país que articuladamente, el sector público y el sector privado, con la academia y todos los actores sociales, podamos desarrollar el Perú que queremos. A lo largo de la semana hemos visto la participación de representantes del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo, se espera probablemente la llegada del ministro de Educación. La presidenta de la República también, hasta el momento, parece ser que está anunciando su llegada. Sí, está anunciado, está confirmado, tenemos todos los dispositivos que se requieren para la presencia de la señora presidenta, y creo que sería muy importante que ella pueda clausurar este evento que, como te dije al principio, marca un hito histórico. Creo que estamos ante el Perumín más importante de la historia de los perumines, tanto en números como impacto que va a tener en la sociedad en general. Doctor Gustavo Uneta, yo le agradezco la amabilidad, usted nos ha cedido unos minutos, sé que tiene una agenda súper apretada en estas próximas horas, pero gracias por atender a RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias a ustedes por la entrevista. Estuvimos, Lizardo, con el doctor Gustavo Vinatea, gerente general del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, y en realidad hay que felicitar a la organización, hay que felicitar no solamente de tenernos números, sino en el lado humano que ha mostrado este Perumín, y como yo lo decía, la participación conjunta, transversal de todas las voces en el país. Seguimos nosotros en Perumín 37, adelante ustedes en Mesa Central Lizardo.